Bueno, han aumentado los casos, 6.563 casos en la Argentina, 321 muertos en total país. Vamos a hablar de esto con Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación. Rubinstein, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, van creciendo los casos. El propio ministro de Salud, Ginés González García, dijo que esto era de esperar, que vamos a ver que el número vaya creciendo. A pesar de la cuarentena, ¿esto es posible? Es importante aclarar algunas cosas. En principio estamos nosotros al principio de la epidemia. Más allá de que hayan pasado ya más de 2 meses, en realidad casi 3 meses desde el primer caso, todavía estamos al principio de la epidemia y en buena medida pues se tomaron estas medidas anticipadas de cuarentena obligatoria que hizo que, como ya mencionamos, se aplanara extremadamente la curva de contagios. Pero esto no significa que hayamos detenido la epidemia. El virus no se erradicó, el virus está ahí, como digo siempre, a la vuelta de la esquina. Y está claro que tenemos que salir de la cuarentena de manera muy ordenada y con el cumplimiento de muchas de las medidas que se están tomando ahora de distanciamiento social, uso de barbijo, distanciamiento físico, protección de grupos vulnerables, segmentación geográfica y básicamente un abordaje muy particular con las poblaciones especiales, como es el caso de las villas y asentamientos, digamos lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, con las cárceles y con los geriátricos, y también diría yo, ahora añadiría, porque ha habido un par de casos en la ciudad de Buenos Aires, todos los ámbitos cerrados como los neuropsiquiátricos. O sea, nosotros tenemos que salir con todas estas medidas y todo esto tiene que acompañarse de una ampliación importante del testeo. Y esto no es retórico, no es decir, tenemos que testear más porque sí. Tenemos que testear más porque es la única manera de detectar inmediatamente los casos y rastrear los contactos que habitualmente son asintomáticos. Veamos lo que está pasando en el barrio 31. Sí. Y en realidad, todos los casos que se han detectado de los contactos del caso 1, del primer caso, son todos prácticamente la mayoría, son asintomáticos. Esto no quiere decir que no contagien. Entonces, la única manera de detener la propagación de la epidemia cuando salgamos de la cuarentena obligatoria es esta. Es testear no más. Hay otra. Es testear más. Estamos al principio de la epidemia. No es que, porque por eso digo, a veces tenemos una suerte de esta cosa muy argentina, de ilusión del optimismo, de que somos los mejores, que doblegamos al virus, que estamos mejor que Suecia. No es así. Esto recién está empezando. Entonces tenemos que ser muy prudentes y muy responsables. Es importante esto que usted dice, porque es cierto que muchas veces nos tendemos a comparar con otros países. De hecho, lo ha hecho el propio presidente de la Nación en cada una de sus exposiciones. O sea que no es posible comparar a Argentina por el estadio en el que estamos con Suecia, por ejemplo. No, Suecia tiene, digamos, la epidemia ha madurado mucho más, como en la mayoría de los países europeos. O sea, el tema es dónde vamos a estar parados al final del camino. ¿Cuál ha sido el beneficio de la cuarentena? Que es muy claro. Sí. Es haber aplanado la curva de contagios para permitir ganar tiempo crítico para preparar mejor al sistema de salud. Y entonces, cuando la cosa se dispare, porque se va a disparar lamentablemente, estemos mejor preparados para hacerle frente. Cuanto más medidas tomemos, por ejemplo, y en ese sentido yo creo que tenemos que elogiar muchísimo a todos los argentinos que estamos cumpliendo bastante bien con todas las medidas y con todas las recomendaciones, desde el uso de barbijo, la distancia física y todas las medidas de distanciamiento social, incluyendo el cumplimiento de la cuarentena, que ha sido muy amplio y muy mayoritario. Tenemos que ser responsables para que, manteniendo todas estas medidas, mientras se va de a poquito reactivando la economía, podamos evitar un aumento acelerado de la propagación. Pero de todas maneras, tenemos que entender también que probablemente tengamos que ir y volver de ciertas medidas hasta que aparezca la vacuna, que no va a ser hasta dentro de menos de 1 año y medio, probablemente. ¿1 año y medio más o menos tardaría la vacuna? Y yo calculo que, honestamente, sí, yo diría que va a ser en el segundo semestre del año próximo. Ojalá me equivoque, ojalá sea antes, pero es muy difícil porque hay que cumplir muchos pasos que son necesarios. Tal vez esté de acá a 1 año,
realmente no creo que esté. Ahora, esto entonces, Rubinstein, implicaría que salgamos y entremos nuevamente a la cuarentena más de una vez. Mire, es muy probable que esto ocurra de esta manera. Lo que hay que tener es una suerte de tablero de control donde nosotros tengamos indicadores objetivos, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva o la tasa de duplicación de casos o de muertes. Entonces, pongamos las camas de terapia intensiva. Hoy, en este preciso instante, tenemos una subocupación de las camas de terapia intensiva. Llega al 40% en los hospitales públicos, en las clínicas y sanatorios privados, en todo el país. O sea, estamos en este momento, el sistema de salud no está ni por asomo desbordado. Entonces podemos empezar a salir con todos los recaudos y recomendaciones que se están haciendo y con toda la segmentación. No es igual, obviamente, en el área metropolitana de Buenos Aires que en la mayoría de las regiones del país que o no tienen casos o no hay circulación de casos. Ahora, está subocupado el sistema de salud, pero al mismo tiempo está preparado el sistema de salud. Usted decía, bueno, uno de los beneficios de anticiparnos a la cuarentena fue terminar de preparar el sistema de salud, ¿no? Hubo una discusión con respecto a esto también en los últimos días. ¿Está preparado hoy el sistema de salud en la Argentina? Está mejor preparado, es decir, está mejor preparado para contestarle más precisamente. O sea, está mejor preparado que como estaba, digamos, en marzo. Y esto tiene que ver con que se han ampliado las camas de terapia intensiva, se han comprado más insumos, más respiradores. Esto lo han hecho todas las provincias, muchos municipios, la nación. Entonces, en este esfuerzo conjunto estamos mejor preparados que antes. Y esa es la gran ventaja de las medidas que se tomaron, porque la cuarentena no ha detenido la epidemia, ni ese era el objetivo, Si hay algo que diferencia esta pandemia de otras pandemias en el pasado, es que esta es la primera vez que no estamos sujetos a lo que sería la biología del virus. Hasta, digamos, si uno se acuerda de la pandemia famosa, de 1918, la influenza, la gripe española. Sí. En realidad ahí estábamos, entre comillas, a la buena de Dios. Dependía del virus y de algunas medidas que ya se tomaron de distanciamiento social en aquel entonces. Pero esta es la primera vez que se están ensayando medidas, digamos, de salud pública a nivel poblacional, como nunca antes se habían ensayado, y de alguna manera van a determinar la perspectiva de propagación de la epidemia, tal vez mucho más que la misma propagación por las características biológicas del virus. Esto es muy importante. Pero lo que sí tenemos que saber es que todas estas medidas que estamos tomando, para lo que sirven es para retardar y para disminuir esa velocidad de propagación, el famoso índice de reproducción básica, el R0. Si nosotros podemos bajar este R0, seguirlo teniendo bajo, idealmente por debajo de 1, así mitigamos y se detiene la propagación. Pero aún no logrando esto, muy poquito por encima de 1, ya estamos ganando tiempo, no solamente para que no se acumulen los casos, todos juntos en un corto periodo de tiempo, es lo que hace que se colapsen los sistemas de salud. Imaginemos. Esto pasó en Nueva York, en uno de los sistemas de salud más robustos del mundo. Entonces, si esto pasa en Nueva York, ¿cómo no va a pasar en Argentina? Obviamente que va a pasar si no tomamos todas las medidas que se tienen que tomar. Ahora. Rubinstein, ese famoso pico, ¿no?, del cual hablamos tanto y estamos siempre esperándolo y atrasándolo, y que uno cree que es justamente por la cuarentena. Ahora el ministro Quirós dijo que se espera para fin de mayo, principios de junio. Y uno lo primero que piensa es, entonces, ¿no es peligroso ir abriendo la cuarentena cuando estamos a días del pico? Mira, yo te explico cuál es mi visión de todo esto. Nosotros, la cuarentena, digamos, de a poquito se está deshilachando, ¿sí? Se está deshilachando por muchas razones, entre ellas porque la gente necesita ir a trabajar, porque la gente está, digamos, yo te diría, muy angustiada por el confinamiento. Digamos, existen muchas razones de la economía personal, razones psicosociales que están haciendo que, independientemente de que se abra o se cierre, la circulación está aumentando. Veamos el caso de la ciudad de Buenos Aires. Esto está ocurriendo acá, y está ocurriendo en el Gran Buenos Aires. Entonces, lo que tenemos que hacer para evitar que finalmente la cuarentena se acabe un poco por
decisión de la gente, por decisión de la gente, y que se acabe de la peor manera, tenemos que fijar recomendaciones para que la cosa sea una salida ordenada. Salida ordenada es con todas estas recomendaciones que estoy haciendo, desde la segmentación geográfica, demográfica, abordaje de poblaciones especiales, aumento muy crítico de los testeos para rápidamente rastrear los casos y los contactos. Y todo esto para tratar de mantener ese R0 en valores muy bajos, claro, y vayamos teniendo más casos y lamentablemente más internaciones en cuidados críticos y más muertes, porque va a pasar esto, pero que no colapsemos el sistema de salud como ocurrió en Nueva York, en Madrid o en Italia. Rubinstein, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bien, momento de una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí, ya venimos.